Va a pasar la presentación Eliana, así que cuando vos nos digas siguiente, pasamos la presentación y después al finalizar las preguntas para Valerio. Yo lo voy a Perfecto. presentar. Valerio es diplomado en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA, licenciado en Ingeniería en Sistema, en la UBA también, es especialista en organizaciones sin fines de lucro, consultor de informática médica, sanitaria, hospitalaria, planeamiento y organización del sector de salud, ex consultor de informática médica y sanitaria en organismos internacionales como PAHO, la OPS, el BID, el Banco Mundial, ex encargado de docencia y de investigación, categoría profesor adjunto de dedicación simple en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de la UBA, ex coordinador académico y director de la licenciatura en Sistemas de Información de Salud de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA, miembro del Comité Académico de Tesis de Maestría y Documentación en Sistemas de Información Sanitaria en la Universidad de Rosario. Nos disertará sobre nuevas tecnologías y sistemas de información de salud. Nosotros a Valerio lo conocemos hace mucho, yo desde que estoy acá lo conozco y los que son anteriores a mí también, es muy conocido en este rubro, diría yo, es uno de los pioneros, así que bueno, muy atentos a tu charla, Valerio. De acuerdo. Voy a alargar el reloj para no pasarme de tiempo. Bueno. Seguimos la placa siguiente. Esto, la declaración de Alma-Ata del año 1978, yo la uso como una especie de mantra, sobre todo porque no toda la gente sabe qué es lo que pasó en esa conferencia y qué es lo que corresponde a atención primaria de la salud. Y además fija un poco la época en la que empecé a trabajar en informática médica. Desde 1978 dejé la parte de ingeniería de sistemas pura para pasar a informática médica. Siguiente. Ya en el año 2003 habíamos fijado estos datos de que estamos cambiando de paradigma de información, de informática médica para pacientes a informática médica para la gente. A la siguiente. Empecemos con cuestiones de tipo histórico. Este Vernon Binge, un personaje muy especial, muy conocido en el mundo, hablaba del tema de singularidad. Empezó a mencionar el tema en 1993 y lo definió como el punto donde nuestros viejos modelos deben ser descartados y rige una nueva realidad. A medida que nos movamos más cerca de ese punto, impactará cada vez más sobre los asuntos humanos hasta que la idea se vuelve un lugar común. Siguiente. Este es otro personaje importante. La Singularity University no voy a extender sobre ella, pero es un lugar en Estados Unidos, una universidad no tradicional que junta cerebros tratando de imaginar cosas hacia el mundo que viene. La singularidad la definió como el brusco crecimiento de cualquier tecnología que está inevitablemente implicado en un plan de diseño de largo alcance en la aceleración del cambio tecnológico. Siguiente. Kevin Warwick es el primero, hasta donde yo sé, que se implantó un chip en el cuerpo. Un pequeño transmisor digital de radiofrecuencia y se divertía mostrándole a la gente cómo se abrían automáticamente puertas, ventanas, se encendían las luces, la calefacción, mientras él caminaba por distintos ambientes de la casa. Hoy día, con Internet of Things, con IoT, podemos hacer exactamente lo mismo desde el auto o desde cualquier parte, antes de llegar a casa, tener ya casi todo preparado. Siguiente. Ahí.
En esto me quiero detener muy especialmente. Esto fue escrito en el 2009, o sea, ya tiene 11 años. Y lo que dice, ¿alguna vez se han detenido a pensar qué tonto y también qué peligroso es vivir nuestras vidas sin monitorear en absoluto el estado médico de nuestro cuerpo? Dentro de algunos años la gente mirará hacia atrás y encontrará increíble que ataques cardíacos, ACVs, strokes, desbalance hormonal, niveles de glucosa y cientos de otros signos vitales y malfunciones del cuerpo no hayan sido continuamente anticipados por implantes médicos. El trío de biomedicina, tecnología y comunicación inalámbrica está en medio de una fusión que podrá brindar fácilmente en los próximos años el monitoreo 24% de varias variables cruciales del cuerpo humano. En ese futuro, tu médico podrá llamarte antes de que tengas un ataque cardíaco, respondiendo a una alarma enviada por el sistema de monitoreo en tu cuerpo que ha detectado los síntomas precursores de un ataque cardíaco horas o días antes de que llegue a ocurrir. Prácticamente sobre este postulado hemos estado trabajando desde entonces y lo hemos utilizado en presentaciones. Una de ellas fue la que hicimos en Sudáfrica en el 2010, cuando se cumplieron 30 años de Hospital Information Systems en IMIA, y luego en una conferencia que dimos en Guadalajara en el 2011, en la cual también participó Daniel Luna, Fernán también estuvo. Siguiente placa. Este tema de los gadgets, de los wearables, de los smartwatches, ya ustedes lo conocen desde hace tiempo. El tema de los microchips, de los microbiochips. Los microchips son simplemente pequeños artefactos electrónicos que se usan en general y ya se están usando realmente hace muchos años, colocándoles chips, microchips, a los animales, vacas, perros, gatos. Es algo que usan bastante los veterinarios. Y si se meten en Mercado Libre a ver el tema de microchips, van a encontrar que hay decenas de fabricantes que proveen esos microchips para distintos usos. Los microbiochips son exactamente lo mismo, pero son implantados, pueden ser usados en biología, como dice aquí. Tiene biosensores, los biosensores pueden decodificar genes, incorporar material biológico, orgánico, etcétera, etcétera, y entregar información a través de señales de radio de baja frecuencia para comunicar la información entre el transpondedor y el lector, que son los principales componentes de un biochip. Siguiente. Hay unos ejemplos. Ustedes esto lo conocen desde hace tiempo. Las famosas pulseras, tipo reloj pulsera que utilizan sobre todo los deportistas, la gente que va a los gimnasios y demás, pero que también pueden usar pacientes. En este caso, lo que estamos mostrando, el de arriba también es una pulsera, el de abajo es un reloj pulsera, creo que es de Fitbit. La información la leen directamente o en el celular, en algunos casos, o en aparatitos especiales como el que se muestra ahí en pantalla. Siguiente. Lo que acá les muestro es una publicación, una revista que ha hecho donde hay un trabajo que resume
toda la información que hay con respecto a biochips hasta el año 2017, 2018 aproximadamente. Las conclusiones que ellos plantean en el informe es que el desarrollo de nuevas tecnologías usando biochips para detección y monitoreo de enfermedades permite la creación de tratamientos más efectivos y puntuales en pro de la salud y la calidad de vida. Así se evitan además complicaciones futuras de los pacientes, dado que su implementación sugiere una técnica menos traumática e invasiva. Siguiente. Esto tuvo lugar hace pocos meses. Incluso creo que alguien del hospital italiano viajó a la HIMSS en Las Vegas de agosto. Pero lo que acá simplemente quiero mostrar es que hay 34 empresas que producen y venden elementos de microchips y biochips. Acá simplemente pongo los más conocidos, pero además de estos 8 que aparecen en pantalla, hay 26 empresas más que se dedican a esto. Siguiente. Bueno, ahora entramos a hablar específicamente de los nanobiochips. Hasta donde yo sé, todavía no están fabricados, porque es algo que en realidad tenemos que encargar nosotros a la gente que trabaja en bioingeniería para que los produzca. No hay diferencia entre un nanobiochip y un microbiochip, salvo el tamaño. O sea, dentro de todo, el microchip es un elemento muy pequeño, como si fuera una pequeña capsulita, una cosa así, que hay que insertar bajo la piel. El nanobiochip no necesita ningún tipo de agresión al cuerpo. Es prácticamente como si fuera una vacuna. Y inicialmente, los nanobiochips a utilizar pueden tener estos parámetros donde se va leyendo permanentemente lo que el cuerpo emite en cuanto a presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, glucosa, hematocrito, y eventualmente algunas otras cosas que los médicos consideren que es conveniente tener como parámetros. En la conferencia de Guadalajara, una de las cosas que comentamos es que la última de las imágenes fue una placa que decía: dentro de algunos años, los bebés cuando nazcan van a recibir la vacuna de la VGH y un nanochip que los va a comprar la vida. Esto funciona de una forma muy sencilla desde el punto de vista de las comunicaciones, ya que el nanochip, el nanobiochip, está enviando permanentemente información nuestra al celular. En el celular hay una app donde figuran los valores normales de todos estos parámetros para cada uno de nosotros. Obviamente no es lo mismo para alguien que vive en Buenos Aires o para alguien que vive a 4.000 metros en La Paz. O sea, cada uno de nosotros tiene un juego de valores normales. Si hay alguna variación donde uno de los valores pasa a los valores normales previstos, el nanobiochip envía la información al celular y el celular se comunica con la computadora del efector de salud con la cual está conectado. El efector, el médico, quien fuere que esté en el otro extremo de la línea, chequeará el tipo de información que le llegó y eventualmente le enviará una información al dueño de esos datos para que tome alguna acción. La acción puede ser, por ejemplo, está próximo a tener, según los valores, un ataque cardíaco, quédese sentado ahí donde está, lo vamos a buscar con una unidad coronaria en pocos minutos.
no nos olvidemos que el celular, entre muchas otras cosas, tiene el GPS, y ese GPS permite ubicar con precisión dónde está el paciente que hay que ir a buscar. Hay experiencias, inclusive recuerdo una experiencia que hizo el hospital italiano, pero hace como 10 años, no sé cómo continuó, pero estaban controlando por vía satelital los marcapasos. O sea que hay una experiencia bastante larga en cuanto a cómo comunicarse a distancia, recibiendo información y enviando las correcciones necesarias. Siguiente, por favor. Cuando terminó la conferencia de Guadalajara y cuando dejé ya de escribir sobre el tema, ahí en Guadalajara hicimos una experiencia en vivo. El público podía ver en pantalla un electrocardiograma funcionando. Mientras yo hablaba, se veía el electro. Cuando terminé la exposición, le pedí a uno de los que trabajaban conmigo en el tema que se desabrochara la camisa y mostró que tenía un aparatito, no por supuesto un biochip, sino simplemente un microchip pegado al pecho, con el cual estaba emitiendo esas señales iban al celular, del celular a la computadora. O sea que fue una experiencia donde demostramos que eso es perfectamente factible y que inclusive puede hacerse hoy día sin nanobiochips, sino simplemente con microchips que lleven los usuarios en caso necesario. En Estados Unidos, en California, conocí un par de institutos de cardiología que utilizaban esto con sus propios pacientes, donde estaba esta comunicación de ida y vuelta en forma permanente. ¿Por qué paré? ¿Por qué no seguí trabajando en ese momento sobre el tema? Esta frase, este párrafo de Nicholas Carr, de un libro que fue publicado en el año 2010, coincide con mi forma de pensar. Nosotros, seres humanos, no somos solamente criaturas sociales, también somos criaturas privadas. Aquello que no queremos compartir es tan importante como aquello que sí queremos compartir. El camino que elegimos para definir la frontera entre nuestro yo público y nuestro yo privado varía grandemente de persona a persona. Esta es la razón por la cual es tan importante estar siempre atento para defender el derecho de cada uno de fijar esta frontera donde él o ella lo crean conveniente. Siguiente. Lo que acabo de leer, y que acaban ustedes también de leer, es mi posición personal y explica las razones por las que dejé de trabajar en el tema, ya que no podía asegurar que esa información del paciente al hospital y del hospital al paciente no pudiera ser interferida o utilizada para otras cosas. Pero hay otras opiniones que divergen de la mía. Una de ellas es la gente que trabaja con el utilitarismo. Es una corriente de la ética según la cual lo que es útil es bueno y por lo tanto el valor de la conducta está determinado por el carácter práctico de sus resultados. Filósofos actuales consideran que el principio que debe guiar a nuestra conducta debe ser la mayor felicidad o el mayor beneficio para el mayor número de personas. Yo el tema lo he tratado en comités de ética de hospitales, inclusive en uno de ellos sumamente conservador, diría así, y para mi sorpresa están de acuerdo con este tipo de definiciones. O sea, si el objetivo es mayor felicidad o mayor beneficio para el mayor número de personas, está bien. Siguiente.
Este es un libro que se acaba de publicar, para atrás, este es un libro que se acaba de publicar, de Kevin Kelly, está ahora en las librerías, y lo que él comenta es que, básicamente, somos capaces de sacrificar intimidad, acaso un bien sobrevalorado por la literatura, a cambio de agradar, y que somos capaces de dar una inesperada y valiosísima cantidad de datos a cambio de una difusa aprobación social. A veces me asombro cuando entra a Google, que Google sabe más sobre mí que yo mismo. Algo me hizo cambiar de opinión. Y lo que me hizo cambiar de opinión fue el coronavirus. Si esto hubiera estado implementado años atrás, imagínense lo que significaría. En lugar de tocar el timbre casa por casa a ver si hay algún paciente que está infectado, recibir información directa sobre quienes tienen temperatura por encima de lo normal o cualquier otro parámetro por encima de lo normal e ir directamente a buscarlo a él. Es muy probable que todo lo que estamos pasando por la epidemia, no en cuanto a la epidemia en sí, sino en cuanto a la búsqueda de pacientes, tendría una solución mucho más sencilla y mucho más expeditiva. Pasemos a la siguiente. Esto es un poco el corolario de lo que yo quiero decir. Obviamente soy un veterano. Pertenezco a una generación que considera ciertas palabras como ética, privacidad, secrecía y confidencialidad como muy importantes para el desarrollo del sistema de información para la salud. Además, trabajé en el Working Group de IMIA sobre ética, privacidad y seguridad en informática y salud. Por una parte está el mensaje de Nicolás Carr, que es el que leí primero, con el cual coincido, que está en las antípodas de lo que postula la doctrina utilitarista y de lo que escribe Kevin Kelly. Inicialmente quise dirigirme en especial a los médicos jóvenes, ya quienes están cursando la residencia de informática en salud en el Hospital Italiano y otras carreras afines como bioingeniería. La gente joven, integrantes de la generación de los millennials o de la generación Z, gente que prácticamente ha nacido y usa en forma permanente Facebook, Twitter, Instagram, están absolutamente familiarizados con estos elementos, cosa que no sucede con buena parte de la gente mayor edad. Ellos, la gente joven, son los que están mejor capacitados para continuar esta tarea sin lo que yo llamo lastres que arrastran a mi generación. Entonces lo que digo, bueno, está bien, a trabajar, con los pies en la tierra y la mirada hacia las estrellas. Punto. Si hay preguntas, estoy atento a ellas, María. Bueno, muy bien, Valerio. Muchas gracias, muy linda tu presentación, muy clara. Sí, hay algunas preguntas. Ahora vamos a... Bueno, primero, antes que nada, el miércoles en el cierre de las jornadas vamos a hacer un reconocimiento a Valerio. Le vamos a hacer un reconocimiento a él por ser el pionero en esto, por todos los años que lleva siendo un referente de informática en salud a nivel regional. Así que bueno, están todos invitados a ese momento. Bueno, la mayoría de las cosas que sos un grosso, Valerio, para todos los que estás acá. Necesitamos su consejo siempre para no perder el rumbo. No es todo compartible y sí importa la forma. El fin no justifica los medios, ya que para la tecnología, como para cualquier aspecto de la vida, felicitaciones, doctor, gracias por su aporte constante. Bueno, es una pena saber que usted dejó por este motivo tantos avances, siendo tan importante la tecnología para mejorar la salud de las personas. ¿Dónde está el límite de la libertad y la responsabilidad? Muy bueno, bueno, un poco eso lo dice Ariel Fernández.
también escribió Jorge Guerra, que lo conoce desde hace mucho tiempo. Sí, permíteme darle un gran abrazo a Jorge, que hacía rato que no lo veo. Sí. Y bueno, no, me pareció muy importante también lo que, esto, que somos seres que tenemos la posibilidad de decidir qué cosas podemos compartir y qué cosas no. Eso es muy importante, lo dijiste como con un énfasis muy fuerte. Y, y bueno, y en este camino de la informatización, yo creo que seguimos en los inicios, o sea, todo avanza, pero cada vez la meta es como más lejana, o sea, se extiende, entonces siempre estamos yendo hacia informatizarnos un poco más. Y no hay que perder de vista, bueno, que somos seres humanos también. Y eso es algo que vos lo dijiste, no perder la esencia humana, por más tecnológicos que nos pongamos. Es muy importante y vos siempre lo decís en tus presentaciones. Lo importante es que estemos pensando siempre de hoy hacia adelante. El pasado es historia, no sirve para algunas cosas apoyarnos en él, pero por ejemplo lo que planteó hoy Ariel, de cómo se puede en poco tiempo implementar sistemas en los efectores de salud, siguiendo los parámetros que él fijó, que él mostró, eso es una demostración más de que hacia adelante muchos efectores de salud pueden estar implementando sistemas. Te diría que si tuve una vez un sueño, fue en un paper que se publicó en el año 1981, donde hablaba de un sistema de salud para toda la provincia de Buenos Aires, o sea, para todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y se En te está haciendo, 1981, con las computadoras de esa época y con el pésimo sistema de comunicación de esa época. sí, Sin embargo, pudimos poner en marcha algunas cosas en el Hospital de San Isidro en el año 1982. Y por otra parte, ver el futuro más allá, hacia dónde apuntamos, dejar que un poco vuele la imaginación y ver qué otras cosas podemos hacer para que salud, la famosa frase de salud para todos para el año 2000, que obviamente nunca llegó, bueno, que en lugar del año 2000 sea el año 2030 o 2040, pero fijémonos un objetivo para que realmente haya salud para todos. sí, ojalá que sí. Eh, yo recuerdo siempre lo de Alma Ata, que en la universidad te lo dicen como algo así, y ya en esa época era para el año 2000 y ya había pasado el 2000 y lo seguían diciendo como salud para todos en el año 2000. Ojalá que en algún momento lleguemos a tener salud para todos. Yo creo que los sistemas de información, la, am, la implementación de algunos provincial, en algunos núcleos de trabajo se está trabajando muy bien y que tienen un horizonte un poco más claro que hace unos años. Están trabajando sobre las bases en un equipo interdisciplinario, se está mostrando que esto es importante, que tiene que existir, que es importante compartir los datos, que los datos son de los pacientes, no son de los hospitales solamente, y que es importante que si yo me atiendo en un lugar pueda ver lo que me pasó en otro lado, y no andar con una bolsita de lado en lado, me hice un laboratorio acá, y eso creo que de a poco se va entendiendo y se le va dando la importancia que tiene que tener. Así que creo que un poco tu sueño, Valerio, en ese paper del año 81 se está cumpliendo eh, de a poco. Sí, sí. Como creo que en algunos hospitales vos lo podrías ver funcionando. Y eso es, hasta te diría que emocionante, no sé, no todos podemos ver algo así. Bueno, de hecho, lo que estoy viendo es una invasión
de egresados de informática médica del Hospital Italiano en distintos ministerios de salud de la Y sí, capital de provincia. Y eso ya hace, no inclusive ahora mismo con Fernán, sino desde hace por lo menos 2 o 3 años atrás, ya la capital por lo menos pegó un salto muy importante en todo lo que tenía que ver no solamente con implementación, sino con cumplimiento y con la instalación de estándares y el trabajo con estándares. O sea sí, que, como vos decís, María, realmente eso se está implementando poco a poco en muchos hospitales. Y como hoy hay otro tipo de comunicación, que no es la de 1981, es perfectamente factible que haya total, redes que estén conectados todos los hospitales y que esa información llegue prácticamente en forma instantánea a los sectores de epidemiología donde deben tomarse decisiones sí. reales. Totalmente. Es más, hace una semana en una Conectatón y ahora hacen otra Conectatón, que es la manera de compartir documentos a través del estándar HL7, pudieron conectar el hospital con nación, con hospitales de provincia, con hospitales privados y decir de dónde venía esa información de un solo paciente, poder compartir atenciones que ese paciente se había hecho en diferentes lugares. Y eso es todo un logro. Hasta hace muy poco no era posible. Así que creo que tenemos un camino muy largo todavía para seguir, eh, pero como con un paso muy grande que se ha dado, subir el escalón de la interoperabilidad que nos permite hablar entre los diferentes sistemas, entre los diferentes organizaciones. Así Bueno, de que hecho, ya estamos usando el 4G, o sea, la 4ª generación en materia de comunicaciones. Está la 5ª generación por llegar, ya en varios países se está utilizando, pero esa 5ª generación multiplica por más de 100 la velocidad con que vamos a usar las líneas, con lo cual podemos trabajar con una enorme cantidad de personas en forma simultánea sin que se atore ningún sistema por exceso de datos.